Ay, sí, vos, Agus. Saliste de la oscuridad. Bienvenido al, al mundo de la luz. Bien, Juanpi. Bien. Ya, por mientras que espero algunos más se vayan después sumando, vamos a comenzar con una pequeña dinámica. El tema de hoy, bueno, ya la semana pasada empezaron con este libro, no sé si lo vieron la semana pasada, ¿sí? Corazón de campeón. Entonces, vamos a ir siguiendo este libro, distintos principios que le llaman acá, para hacer, tener un corazón. El anterior era un corazón conforme a lo que Dios quería y ahora un corazón de campeón. Campeones como hijos de Dios. Eh, y el tema que toca hoy día es el principio de la amistad. Entonces, recordaba que también con el libro pasado nos tocó ver un tema de la amistad. Entonces, le puse, hoy día vamos a ver principios de una sana compañía, que viene a ser casi lo mismo, pero vamos a darle obviamente un enfoque un poco distinto eh, a lo que vimos la otra vez. Entonces, vamos a comenzar con una dinámica y pueden de ahí abrir sus micrófonos para poder participar. Eh, Respecto a la amistad o a la compañía, distintas palabras que podamos encontrar significado que nos relacionan algo con la amistad, con la compañía, y vamos viendo qué podemos encontrar con, con algunas de sus, bueno, se repiten, con, con el abecedario, ¿ya? Porque pensaba con los nombres, pero podemos hacerlo con el abecedario, ¿ya? Es decir, o comenzando obviamente con la A, ¿qué palabra podríamos decir con A que nos relacione en algo con la amistad, con la compañía? ¿Se le ocurre algo? Abran nomás sus micrófonos y Puede ser amor, amor, bien. Con B larga, bondad, bondad, bien. Con C, Cariño. bien. Confianza también. Confianza, ¿cierto? Con D, dedicación, dedicación. E, E, Empatía. empatía, bien. F, 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 Fidelidad. fidelidad. G, generosidad, generosidad. Yo pensé, buena persona también. bueno, Después que viene H, está más complicado ahí, ¿ah? Hermandad. Hermandad. Y el agua hoy día está prendido. ¿Ah? ¿Con I se le ocurre algo? Con J, pasamos la I. J,
puede ser juntarnos, ¿no es cierto? Con los amigos nos juntamos. Con K, mm, No sé. Cariño, cariño. 1 kilo de cariño y 1 kilo de amor, 1 kilo de todo puede ser. 1 kilo de comida. L, Lealtad. lealtad. No, me lo robo. Sí, M, hola, Ore. Hola, Estamos haciendo una dinámica. ¿sí? El tema de hoy, siguiendo el segundo principio del libro que estamos viendo de Campeones, Ok. habla sobre el principio de la amistad o de la compañía. Entonces, términos que podamos relacionar con amistad con los distintos letras del abecedario. Estamos en la M. Algo que se te ocurra o a alguien se le ocurra con M, relacionado a amistad. ¿Mm? Con N, Mm, ¿Mm? no sé. O, se nos acabaron las ideas. Obrar, puede ser. Obra. P, Paciencia. Paciente. paciencia. Sí, muy bien. Paciencia. Con unos más que otros. ¿Mm? A veces un buen amigo también nos da un peñiscón, que lo necesitamos. Q, chuta, con Q, querer, ¿no es cierto? R, Respeto. respeto, bien. Estaba pensando que a veces las amistades pasan a ser algo más romántico, puede ser. Una amistad romántica. S, Simpatía. simpatía, bien. Sinceridad. Sinceridad, muy bien. T, Uno vivo, así que. ¿qué cosa, Agus? No, nada, nada, el Benja me había hablado. No, Te amo, ¿no? T, Ay, amo. sí. Sí. Ternura, Listo. U, Unidad. unidad, bien. V, V, Valor. valor, bien, valiente. Buen amigo, valiente, muy bien. W, chuta, W, X, Y, Z, alguna cosa con esas palabras.
Más difícil, ¿cierto? Ya, pero muy bien. Buen ejercicio. ¿Cuántas cosas pueden significar para nosotros una amistad y una compañía? ¿Ya? Y vamos a comenzar leyendo en un libro. No sé si alguien ha leído este libro. ¿Y cuántos están con su Biblia? ¿Tienen por ahí para que lo busquen? Ah, el agua está ahí con ventaja. Vamos a ver quién puede buscar más rápido este texto. ¿Ya? Estos son de los textos difíciles de encontrar. ¿Mm? Génesis 1, no. Ya, a ver, ¿quién puede leer rápidamente en Ageo, capítulo 2, versículos 12 y 13? Ageo. A mí todavía no se me abre ni la aplicación. Yo dije, el agua ahí va a poner rápidamente. No, ya perdí. Esos libros difíciles de encontrar de los profetas menores. Más encima, Ageo tiene 2 capítulos, así que en una página está. Así que más difícil de encontrar. Pero como ustedes se aprendieron casi todos, ¿cuándo fue el año pasado que se aprendieron todos los libros de memoria que los recitaba? Hay que empezar a recordar después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ya empezamos la parte difícil, ¿cierto? Y ¿Ageo aquí el cuánto? 2, 12 y 13. El Juanpi lo encontró. Si quieres leer, Juanpi, abres nomás el micrófono y lee. Si no, quien lo encuentre, lee nomás. ¿Cris, lo encontraste? Sí. Ya. Lee entonces. Ageo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ya, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver este versículo con la amistad? ¿Creen que puede tener alguna relación? ¿Mm? Vamos a ejemplificarlo lo que leímos en algo más sencillo, así como nuestro, porque son de repente palabras, son 2 ejemplos que le puso Ageo a los sacerdotes y les hace 2 preguntas. Entonces, supongamos, llevándolo así a nuestro lenguaje más coloquial, si yo voy llevando comida y la comida se me cae al suelo, ¿queda limpia? No, no es cierto, ya la comida se ensucia. ¿Alguno de ustedes se le ha caído comida? ¿Y qué dice uno? Ah, chancho limpio no engorda. ¿Han escuchado eso? ¿O es muy antiguo ese término? Y uno, si algo que le gusta, lo limpia y se come, ¿cierto? Pero se ensucia. Yo recuerdo una vez cuando era más chico, era más chico que ustedes, yo creo que tenía unos 6, 7 años, y mis papás habían salido, y con mis hermanas, que eran mayores, una tiene 5 años más que yo y otra 7, ellas cocinaron, hicieron una torta. Dijimos, vamos a esperarlos con una sorpresa a nuestros papis, así que vamos a hacer una torta. Yo creo que no estaba haciendo nada, yo creo que estaba molestando más en la cocina. Pero hicimos una torta con cariño para nuestros papis, habían estado todo el día afuera, no sé qué tenían, me imagino alguna actividad en la iglesia, en volver en la tarde.
y ya estaba lista la torta, había quedado linda, así con cremita arriba, adornadita, y una de mis hermanas la levanta para llevar al refrigerador y se le da vuelta al piso. ¡Oh! ¿Se imagina cómo quedó esa torta? Bueno, la levantamos ahí, se recompuso un poco, pero la verdad que, bueno, la sorpresa no fue muy grata, quedó media feíta la torta. Me imagino que igual la comí y estaba rica, pero ya se embarró toda esa torta. Y es lo que pasa cuando se nos cae la comida. Entonces, en ese primer caso, los sacerdotes también dijeron de que ya no quedaba limpia, sino que quedaba sucia. Después les hace una pregunta un poco en el mismo tono, pero un poco al revés. Ahí apareció la Sofi y el Joan, se sumaron. Bien, si pueden, colocan sus cámaras para verlos. Después les pregunta, bueno, pongamos el caso que tenemos algo sucio. Vamos llevando algo sucio y se cae. ¿Cómo permanece eso? Ahora se limpia, al caerse queda limpio. ¿Qué creen? No, ¿no es cierto? Sigue siendo sucio. Ya estaba sucio, se cae, queda más sucio o igual de sucio, pero no se va a volver en algo limpio. Sería muy difícil, imposible que ocurra eso, ¿cierto? Entonces sigue sucio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día sobre la amistad, la compañía. Dependiendo si somos algo limpio o algo sucio. Ahí está la Sofi, que bien. La guitarrista, ¿cómo está? Bien. Buen tiempo. Son las cosas que ocurren en esta pandemia. No todo es malo, hay muchas Sí. cosas buenas que salen en este tiempo, porque hoy ya tocabas antes, Sofi, guitarra. Empezaste O sea, ahora con más tiempo, no, empezaste a sí, practicar. sí tocaba, pero no era como... Nunca me lo tomé como en serio como para grabar para la iglesia o nada así. Entonces mi ¿Ven? mamá dijo, pero toca y yo. Ok. Son las cosas que Ujú. aparecen en la pandemia. Así que muy bien. Bueno, una de las características de nosotros como personas, probablemente en la etapa de ustedes, más que en otras, somos influenciados. Somos fácilmente influenciables los seres humanos, ¿ya? Seguramente ustedes se han visto influenciados por alguien, eh, o a veces influenciamos a otros, ¿no es cierto? Quizás cuando queremos aprovechar algo que tiene un hermano menor, entonces tratamos de influenciarlo y convencerlos y para manipular lo que nosotros queremos. Mira, todos ahí están como con una risa malula. Bueno, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios. ¿Quién lo puede abrir y lo lee? Primera de Corintios 15:33. Quien lo tiene nomás abre el micrófono y Yo lee. lo tengo. Primera, ya, dale ahora. Primera de En- Corintios ajá, 15, 23, ¿no? 33, ese mismo. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya, ahí vemos justamente lo que nos dice la Biblia, que somos influenciables. Las malas compañías nos echan a perder nuestras costumbres, ¿ya? Entonces, significa que somos influenciados al tener malas compañías. Entonces vamos a ver cuatro aspectos sobre las amistades y las compañías, ¿ya? Para que podamos aplicar. La otra vez cuando hablamos sobre el tema de amistad estaba más enfocado en la relación, ¿se acuerdan de David con Jonatán, que era el hijo de Saúl? Y vimos que eran una amistad muy fuerte, cuánto se querían, eran fieles, en fin.
vimos como la amistad enfocada en ese punto. Ahora vamos a ver algunos principios, algunas características de buenas compañías o que debiéramos considerar al tener amigos. La primera es que uno será como aquellos con quienes se junta. Me imagino que todos han escuchado el término, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿cierto? Y es que nos vamos contagiando con quienes estamos, ¿cierto? Si lo vemos, por ejemplo, en el tema de cómo hablamos. Por ejemplo, si estuviéramos todo el día, me hago súper amiga de la Ore y nos ponemos a hablar y hablamos harto, voy a terminar hablando más chévere, ¿cierto? Y se nos contagia la forma de hablar muchas veces. O personas que, ahora no está la Sofi Cadi, no sé si ya se le pegó el argentino, che, viste, estando en Argentina. Hay personas que muy rápidamente se contagian como habla otro. Otros no tanto, pero por lo general nos vamos contagiando, eso por nombrar un aspecto solamente, el tema del cómo hablamos. Pero así se nos van contagiando distintas cosas. Pero, por ejemplo, ahora que estamos con la enfermedad de moda que es el coronavirus, si yo tengo coronavirus y salgo o me acerco a cualquiera de ustedes, ¿qué es lo más probable que pase? Me acerco mucho, nos saludamos, conversamos, sin guardar el distanciamiento social. ¿Qué pasaría probablemente? Lo va a contagiar. ¿No es cierto? Probablemente contagie a Lagos. Y después la Lore me retaría porque cómo le contagia al hijo y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero si yo estoy, bueno, Lagos ya está enfermo, ahora el Juanpi o el Joan está sano y yo estoy enfermo. Y el Joan viene a mí, sano, y por acercarse a mí yo no me voy a sanar. ¿O sí? ¿No es cierto? Él no va a contagiar su buena salud a mí que estoy enfermo, ¿cierto? El enfermo por lo general contagia al que está sano, pero al revés no se da. Y es una de las características en lo que es la amistad. Es cierto que cuando hablamos de influenciar, por lo general influenciamos en distintos aspectos. Podemos influenciar también a alguien de buena manera. Si ustedes son buenas alumnas, buenos alumnos, y se juntan con otros, probablemente van a ayudar al otro a ser mejor alumno o alumna. Pero es mucho más difícil contagiar las cosas buenas que las cosas malas. Así como el enfermo, es más fácil que el enfermo contagie al sano que el sano influencie en la buena salud para el enfermo. ¿Mm? Y así distintas cosas. Si nos juntamos con personas que son mentirosas, vamos a como acostumbrarnos a la mentira, de repente que llaman mentiras blancas, piadosas, o el nombre que le queramos dar, pero mentiras. Y así en los distintos aspectos. En el colegio, probablemente muchos de sus compañeros dicen garabatos. Y también si nos juntamos con personas que dicen garabatos, vamos a estar expuestos a eso y se nos van a pegar garabatos. Algunos, como les digo, se nos contagian más que a otros. Pero cuando chicos, es típico, los niños chicos cuando están yendo al kinder, primero básico y van al colegio, y de repente llegan a la casa y uno se sorprende cuando dicen una palabra, bueno, típico más chiquititos, llegan así como que la palabra, oh, y dicen, poto, wow, y se matan de la risa. ¿A quién no le ha pasado eso? Los niños chicos. Se matan de la risa porque es como la palabra clave para matarse la risa y que aprendieron en el colegio, una palabra. Bueno, después se van contagiando palabras peores, en realidad.
y las aprenden ahí porque las escucharon en el colegio, y las suenan simpáticas o porque se ríen en el curso y lo siguen diciendo. Y hay que enseñarles de que no, que esta palabra es fea, esa palabra no la uses porque no corresponde y qué sé yo. Pero así nos vamos pegando cosas. Hay una ilustración que, a propósito de la mentira, una ilustración que dice que habían 4 amigos, ya estaban en época de, como están ustedes ya saliendo del colegio, ya ustedes están en una onda, todos proyectándose a poco, pensando en la siguiente etapa, en la universidad. Entonces habían 4 amigos que estaban en la universidad y tenían el día lunes a primera hora una prueba. Pero ellos el fin de semana se fueron, supongamos que se fueron a Viña, y se fueron de carrete todo el fin de semana, se les pasó el sábado y el domingo, y se acordaron el domingo ya muy tarde que tenían prueba temprano, así que no llegaron. Dijeron, no importa, después decimos cualquier cosa y le inventamos alguna cosa al profe. Así llegaron más tarde, se perdieron la prueba y le pidieron al profesor, profesor, discúlpenos, que sabe lo que pasa, que fuimos a hacer una obra social, ayudar ahora a gente que estaba con problemas fuera de Santiago, entonces nos quedamos trabajando todo el fin de semana y estuvimos ayudándole, y de vuelta veníamos justo para llegar a la hora de la prueba, pero cuando veníamos para acá se nos pinchó el neumático. Y con eso ya nos atrasamos y no alcanzamos a llegar, pero era por una buena causa. Ya le dijo el profesor, les voy a tomar mañana la prueba. Bien, ellos ya felices fueron, dijeron, lo hicimos lesa al profe. Nos creyó el cuento, pero facilito. Así que llegaron felices al otro día a dar la prueba. Y tenía 2 preguntas la prueba. Entonces eran los 4, los puso uno en cada esquina de la sala. Primera prueba por 20% de la prueba. Primera pregunta. Era una pregunta sencilla de la asignatura que correspondía, que te dijeron, esto está fácil, ya respondieron rápido. Segunda pregunta por el 80% de la prueba. ¿Cuál era el neumático que se pinchó? Quedaron. Los pillaron. Se habían puesto de acuerdo que habían pinchado un neumático, pero no se pusieron de acuerdo en qué neumático era, así que salieron pillados y todos reprobaron. Y eso les pasó por juntarse con amistades que eran mentirosas. Y así en distintos aspectos nos puede pasar. Entonces, vamos siendo de acuerdo con quienes las personas nos juntamos, con quienes vivimos. Y las cosas malas, lamentablemente, son más contagiosas que las buenas. Muchas veces en cosas le echamos la culpa al diablo, es que el diablo me tentó, que el diablo estaba aquí, pero hay cosas que nosotros nos equivocamos por nuestro propio yo, nuestra carne, como dice la Biblia muchas veces. No le podemos echar la culpa al diablo porque siempre vamos a estar rodeados de gente que son buena y gente mala, ¿ya? La mayoría de ustedes están en el Colegio Santiago Evangelista, que un colegio cristiano, que no, obviamente, no todos sus compañeros son cristianos. Sé que escuchan garabatos, escuchan cosas que no corresponden de personas que uno pensaría que son cristianos, porque no todos lo son, sin duda. Pero tienen por lo menos un rico entorno. Yo por lo general en el colegio que estuve, recuerdo alguna vez estar en un curso con un compañero cristiano, pero generalmente uno se rodea con más personas que no son cristianas, y así en el ámbito después de la universidad, donde hay más libertades y más libertinaje, en el trabajo en general, siempre estamos más en exposición con personas no cristianas, a excepción de cuando estamos con actividades en la iglesia o en nuestro hogar, donde esperamos que sea realmente un lugar donde podamos adquirir cosas buenas. Pero lo difícil es crear
justamente los buenos hábitos. Es mucho más difícil que crear un mal hábito. Por ejemplo, si lo llamo al tema de deporte. Es difícil tomar el hábito y de ejercitarse, hacer deporte, eh, a menos que me obliguen o claro, siguiendo algún deporte en el colegio, entonces sí, estoy casi como obligado. Pero si digo, ya voy a tomarme la idea de todos los días hacer tantos abdominales y hacer 15, 20 minutos de ejercicio. Es un hábito que no es fácil de completar, ¿cierto? Cuesta, pero si yo me digo, me voy a hacer el hábito de echarme en la cama todos los días 15 minutos y descansar. Es un hábito muy fácil de realizar, ¿cierto? O sigo, voy a hacerme el hábito de comer cosas ricas todos los días. Son cosas fáciles, ¿cierto? Pero los hábitos saludables son mucho más difíciles de lograr y cuestan y toman mucho más tiempo. Así también en lo espiritual, el tema valórico, de principios que tengamos en nuestra vida, son mucho más difíciles y de largo plazo para poder alcanzarlos. También si lo llamo a los estudios, en fin, en las distintas cosas, crear un hábito de estudio en un niño no es algo de un día para el otro, sino que años probablemente siguiendo con él, enseñándole cómo debe estudiar, para que vaya adquiriendo un hábito. ¿Mm? Pero las cosas malas son muy fáciles que se den sin que hagamos nada. Y esto no solo de lo que nos influencia, no solo es en el ámbito que nos fijemos en qué cosas que están a nuestro alrededor están siendo una mala influencia, ¿ya? Que es un aspecto sin duda importante. Quizás con esta persona que me estoy juntando, o que con esta compañera que estamos conversando, como que se está generando una amistad, pero como que es media tóxica la relación. Quizás, ¿no? Como que me lleva las conversaciones para otro lado, o los hombres también, alguna relación que pueda ser tóxica, en que temas que no conviene que converse, hoy está viendo cosas que no me ayudan, entonces es una mala relación y que tengo que tratar de evitar. Pero también pensar en que a veces criticamos a otra persona por cómo es y quizás podemos entenderla un poco más si vemos qué pasa en su entorno. Oye, es tan peleadora esta compañera, así que me peleo con ella. Pero quizá ella es una reacción, una careta que ocupa, y quizás como en su casa, quizá en su casa pelea mucho, entonces necesita ella un trato más cariñoso y voy a ayudarla. Y puedo hacer algo por la otra persona, entendiendo un poco de dónde viene. Ahora, si lo llevamos más adelante, cuando ustedes ya tengan su familia, en unos años más, cuando se casen, y siempre van a haber cosas que vamos a ver que traemos porque viene con nuestro ADN, pero que fuimos adquiriendo en nuestras casas. Entonces, obviamente uno no se casa con una persona exactamente igual a uno, muchas veces muy distintas en hartos aspectos. Pero, y es importante también entender, oye, ¿por qué tú eres así? Y quizá hay cosas que nos molesta de la otra persona, pero en realidad es porque, bueno, aprendió de su casa. Quizá en su casa los papás peleaban mucho y ella o él creció viendo eso y que cómo solucionaban los problemas era, bueno, gritándose, discutiendo. Y si quizá no ha sido el caso de uno, pero uno va entendiendo por qué una persona es así. ¿Mm? Y así se van aprendiendo y se va creciendo también en poder cambiar esas malas costumbres para bien siempre, ¿ya? Entonces no solo en el aspecto de la amistad, sino que en la amistad con un interés también de pareja futuro, siempre tenemos que ver esos aspectos que son influenciados por la cultura, por la familia, por
por el lugar que nacieron, en fin. Distintas cosas afectan tantas cosas en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Entonces, el primer punto que vimos era que somos de acuerdo con quienes nos juntamos, con nuestro entorno, ¿ya? Ya sea con nuestro entorno de familia, con nuestro entorno de iglesia, con nuestro entorno de amistades del colegio. Todo eso va definiendo quién eres tú. El segundo punto dice que la felicidad, y esto lo encontré interesante porque siempre, otras veces hemos planteado el tema de la amistad, con quién me junto, con quién me estoy reuniendo. Sin embargo, aquí el punto dice que la felicidad, primero, todos quieren ser felices, me imagino. ¿Alguien que no quiera ser feliz? Todos buscamos la felicidad, ¿cierto? Bueno, la felicidad depende de las personas con quienes no andamos. O sea, depende de las personas que evitamos, ¿ya? Y para eso les voy a invitar, ¿quién puede leer en Salmo? El Salmo 1:1. Ahí la Ore tiene un amiguito que le dice, ya, pues, Ore, ven a jugar. Quiero jugar conmigo. Sí, es mi perrita, que está ahí ladrando para que juegue con ella. Quiere tiempo. Ya, el Salmo 1:1. ¿Quién lo tiene y lo puede leer? Yo lo tengo. Y si tenemos dos versiones, mejor. Ya, Dam, léelo. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Alguien tiene otra que no comience con bienaventurado? ¿Todos tienen esa igual? Pues la mía, que es NBI, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y hay otras versiones que dicen felices. Bienaventurados se puede traducir como dichosos o felices. Las bienaventuranzas en Mateo también, en esas versiones habla de felices, felices, felices. Entonces, es bienaventurado, es dichoso, es feliz la persona que evita las malas juntas, las malas amistades, ¿no es cierto? El que no sigue el consejo de alguien malvado, el que no se detiene a seguir a los pecadores, las malas amistades, no cultiva malas amistades. Entonces, cuando evitamos esas personas tóxicas, vamos a ser más felices. Muchas veces, por ejemplo, los vemos en jugadores de fútbol, hay muchos que salen de poblaciones muy pobres, donde hay mucha droga, y la verdad que muchos de ellos llegaron a ser profesionales. Bueno, por un lado, obviamente el aspecto que son buenos para la pelota, pero no solo eso les bastó, sino que en algún momento tuvieron a alguien que los ayudara, los guiara, para que no se dejaran caer por la droga. Ellos estaban probablemente la mayoría expuestos a salir en la calle y hay alrededor de un par de cuadras acceso a la droga fácilmente. Y el evitar eso le significó finalmente en lograr un bien mayor, ser profesionales. Y así también en lo espiritual, el evitar las malas juntas, el evitar las personas que son tóxicas, nos van a llevar a ser más felices, ¿ya? O sea, si ni siquiera teniendo ese gran amigo, ese Jonatán que tenía David, que a veces quizás no tenemos un gran amigo, pero el evitar malas amistades ya es un gran paso para lograr grandes cosas en nosotros. Muchas veces pensamos que la amistad sin duda es necesaria, es importante para nosotros, porque también lo vemos en Jesús. Jesús
siendo Jesús, que era el Hijo de Dios, que uno diría, bueno, él no necesitaba amigos. La verdad que no es así, porque él escogió a los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los 12 discípulos que le escogió eran 12 amigos, eran los más cercanos. Obviamente en el ministerio de Jesús muchos lo seguían, a veces interesados porque los alimentaba, porque sanaba a los enfermos, entonces habían personas que lo seguían por ser interesados. Pero por lo general tenía un buen grupo que los seguía para escuchar su enseñanza y aprender de él. Pero había momentos más íntimos que él estaba solo con sus discípulos. Y veíamos el año pasado cuando estuvimos viendo las parábolas, si se recuerdan, muchas veces él decía una parábola y después como en privado con los 12 discípulos, con su círculo más íntimo de amistad, él le explicaba en detalle la parábola. Recuerdan que ellos mismos le preguntaban, Jesús, ¿nos puede explicar esto? No entendemos, ¿qué quieres decir con esto? Y él les explicaba a ellos. Y las otras personas no se perdieron la explicación. Era para el círculo más pequeño, sus amigos. Incluso dentro de los 12, él tenía 3 que eran más cercanos. ¿Recuerdan a quiénes eran más cercanos? ¿Mm? Pedro, Juan. Jacobo en un barquito, Pedro. Claro. La canción habla de esos 3 justamente. Eran los más cercanos, que los vemos también en varias ocasiones apartándose del grupo de los discípulos. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando se apareció Elías y Moisés ahí en una situación sobrenatural, y estaba Jesús con ellos 3. O cuando en Getsemaní, antes de que Jesús fuera arrestado y fue a orar, se apartó con ellos 3 a orar. Se quedaron dormidos. Imagínense, de los 12 amigos que tenía, los 3 más cercanos, todavía se quedan dormidos, pero bueno, ese es otro tema. Pero tenía su amistad y tenía sus más cercanos, ¿cierto? Entonces, importante entender que la felicidad, sin duda, se ve afectada por quienes nos reunimos, con quienes nos juntamos, pero también por quienes evitamos, con quienes no nos juntamos. Tercer punto, es que tienes el derecho de escoger tus amigos. Probablemente si quieres escoger un mal amigo, tus papás o alguien en la iglesia te va a decir, oye, esa amistad que tienes no corresponde, no te hace bien, por querer buscar tu bien. Pero somos, en el fondo, nosotros quienes escogemos nuestros amigos. Cuando usted no un tema de amistad, pero en Facebook se le llama, bueno, no Facebook, Instagram, otras redes de esas más jóvenes que utilizamos nosotros, te envían una solicitud de amistad, ¿cierto? Y uno tiene el derecho de aceptar o no la solicitud de amistad. Bueno, sabemos que no necesariamente una amistad, pero así nosotros tenemos el derecho a escoger a nuestros amigos. A veces no tenemos muchos cercanos con quienes podemos escoger, pero tenemos en nuestro derecho que podemos escoger. Vemos Salmo 119, si alguien puede leer Salmo 119, versículo 63. Vemos como el salmista aquí escoge a sus amigos. Dice, yo tengo el derecho, sí que voy a escoger a tales personas. Y un buen consejo aquí que nos da, ¿a quiénes podemos escoger nosotros? ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Salmo 119, 63. ¿Alguien que no ha leído, que quiere leer? Yo. Ya, Ania, dale. Soy amigo de todos los que soy amigo de todos los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. Ven, el salmista le dice entonces a Dios, yo soy amigo de los que te honran y de los que
observan los que obedecen tus preceptos. O sea, dice, yo voy a hacer, en el ámbito de hoy día sería, ¿saben? Yo voy a tener amigos cristianos. Esos van a ser mis amigos, los que son cristianos, los que creen en Dios. Y es algo lógico, importante tener un principio así. Yo en el trabajo, uno no tiene mucho, tiene algunos más cercanos que otros, y tengo un mejor amigo en el trabajo, pero también, al no ser cristiano él, tenemos una amistad hasta cierto punto, porque cuando tocamos temas más espirituales, que hemos conversado a veces, hay un cierto distanciamiento porque él piensa distinto y no le gusta seguir las cosas. Tiene buenos principios como persona, pero no le interesa la Biblia. Entonces, no puede haber una amistad más allá. Hay una amistad, pero llega hasta cierto punto y de ahí, para tener un buen amigo, tiene que pensar como uno. Mi mamá, recuerdo que llevándolo también a la amistad, al amigo, a los amigos con ventaja, ¿cierto? Me contaba que yo cuando chico, no sé, tenía unos 7, 8 años, y yo le decía, yo me voy a casar con una cristiana. Y lo recuerdo porque mi mamá escribió un cuaderno para cada hijo de cuando éramos chicos. Entonces, cuando me casé, me regaló ese cuaderno. Y ahí justamente tiene escrito que yo decía que me iba a casar con una cristiana. Y es importante tener ese convencimiento, porque no es lo mismo, ¿cierto? Casarse con un cristiano o un no cristiano. Y muchas veces caemos equivocadamente en eso, porque la Biblia nos dice, no os unáis a yugo desigual. Y yo creo que ese versículo se aplica mucho más allá de lo que es el matrimonio. Sin duda ahí es como que se utiliza más, pero en los distintos aspectos, el unirse en amistad, en tener una amistad algo más cercano con alguien, importante que piense en las cosas fundamentales como yo, ¿cierto? Porque si no tiene principios bíblicos como yo, entonces va a terminar afectándonos. Una característica cuando escojo mis amigos, bueno, puedo escoger, también significa escoger qué quiero hacer, qué actividades vamos a hacer. Hoy cuando salimos vamos a pasar, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a un carrete. ¿Va a ser un carrete sano, un carrete tóxico que me va a hacer mal? Yo escojo todas esas cosas. Son decisiones que a la edad que ustedes ya van tomando y que a veces pequeñas cosas van marcando una gran diferencia. Entonces, si quieres ser un campeón, como dice el libro acá, Corazón de Campeón, si quieres ser un campeón, bueno, necesitas juntarte con campeones, con campeonas. ¿Mm? En el ámbito deportivo, Chile, la generación esta de fútbol se le llama la generación dorada, ¿cierto? Porque hemos logrado algo que sin duda ha sido la mejor generación como selección que hemos tenido en nuestra historia. Haber ganado 2 Copa América que nunca antes habíamos ganado. Y una característica de esta generación, que si bien uno puede ver en años anteriores, décadas anteriores, han habido grandes jugadores, pero se ha armado ahora como un equipo que son hartos, no solo que se juntan varios que son buenos, sino que tienen una mentalidad de ganadores. Y eso ha sido una característica. Porque dicen, no, nosotros, hay muchos de ellos que creen que pueden ser campeones mundiales. Y se creen el cuento de que tenemos la capacidad y podemos ser campeones mundiales. Y por eso han llegado lejos, porque como equipo se van fortaleciendo. No es uno solo el que se cree el cuento, sino que se unieron varios que se creen campeones y luchan por eso juntos, ¿ya? Entonces, si lo llamo a un ámbito de ustedes, varias ya que están por terminar el colegio, sino el otro año, y es muy distinto si te juntas con alguien que, no, yo no, ¿para qué voy a estudiar? No. Después veo qué hago, no, ¿para qué entrar a la universidad a estudiar una profesión? No. Es distinto a que si tú quieres, te vas a reunir con personas que también quieren. Sí,
quiero estudiar, quiero esforzarme para poder sacar mi profesión. Y depende con quién te juntas, el ánimo también que vas a tener para lograr este sueño, ¿cierto? En el ámbito de las relaciones se tiende mucho a nivelar. ¿Qué significa? Uno, en los distintos aspectos de nuestra vida, de nuestros valores, qué sé yo, si tomamos un valor, por ejemplo, el ser honesto. Yo puedo tener un nivel de honestidad de este nivel. Y si me junto, tengo amistades con este otro nivel, más abajo de honestidad, ¿qué es lo que va a pasar? Él me va a influenciar a mí, yo también probablemente vaya a influenciarlo, ya a la otra persona. Entonces al final se tiende a nivelar. Uno baja y el otro sube. Probablemente el que baja, baja más y cede más de lo que sube el que está más abajo. Pero tendemos a nivelar las cosas. Entonces, si tenemos un alto nivel, un valor importante y nivelamos para abajo, no va a ser bueno, sin duda. Entonces tenemos que buscar personas que estén a un nivel similar. Por eso un yugo, como dice la Biblia, un yugo desigual hace mal en estos aspectos también. Por eso buscar personas que tengan valores importantes, similares a los nuestros, ¿ya? Por ejemplo, un valor importantísimo, la de ustedes, el querer llegar al matrimonio vírgenes, sin tener relaciones sexuales antes del matrimonio, como lo dice la Biblia. Pero es un valor que los cristianos podemos tener, pero la mayoría del entorno de ustedes en el colegio y después en la universidad ya es terrible. O sea, si no tienes relaciones antes, eres un nerd, eres un tonto, eres todo lo peor. Pero si ustedes tienen claro su valor, es importante irse reforzando con los que están a su alrededor, que tengan valores similares, ¿ya? Y si lo vemos en términos de pareja, también. Si voy a pololear con una persona que no tiene ese mismo valor, entonces va a ser difícil mantenerlo, ¿cierto? Por eso es siempre importante buscar personas de un nivel similar en cuanto a nuestros valores y nuestros principios. Muchos casos yo he visto, tristemente, que personas que empiezan a pololear con alguien que no es cristiano o como que sí, va a la iglesia, uno no sabe qué tan comprometido es, pero obviamente cuando las conocen a ustedes o a los hombres, si hay un interés, bueno, van a empezar a ir más a la iglesia, porque la chica que me gusta va a la iglesia, así que ahora me gusta la iglesia. Y van por las chicas. Y terminan casándose. Y al final, ¿qué es lo que ve uno en la mayoría de los casos? Lamentablemente, la persona que estaba involucrada en la iglesia termina alejándose, como después ya como familia. Otras veces sí, después cuando ya tienen hijos y que sé yo, vuelven a interesarse por llevarlos a la iglesia. Pero ya es una relación que no tiene como centro a Cristo y eso se ve afectado siempre. Entonces la importancia de escoger a nuestros amigos. Y el último punto, es mejor tener un buen amigo que muchos conocidos, ¿cierto? Estamos en un mundo cibernético lleno de redes sociales, pero estas redes sociales que son increíbles en el término, en el aspecto comunicacional y de relaciones, son realmente es un mundo muy distinto al que uno creció, con lo cual me hacen sentir que los 44 años que cumplí ayer soy de otra generación. Me lo hacen sentir ya mis hijas. Pero es lo que pasa, porque sin duda es una generación de computación y muchos aspectos positivos con eso, pero ¿qué es lo que pasa? Son relaciones que muchas veces cuando tenemos un problema, o lo escribimos, ponemos una carita, pero no estamos realmente comunicándonos con expresiones de al ver a alguien en la cara, de hablarle a los ojos.
y es una pena ver cómo como sociedad en ese aspecto va de mal en peor. La otra vez veía un reportaje sobre robots en Japón. Allá obviamente es mucho más avanzado todo el sistema de robots y tiene un aspecto entretenido. Uno dice, oye, tener un robot en la casa que les haga la cama, que les lleva desayuno a la cama, que lava la loza, seca la loza, barre, hace todo, lustra el piso como ninguno y puede hacer todo. Pero llegan a un punto que mostraban algunos casos de que se estaban casando con robots. Entonces, un ser humano casándose con un robot, o sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Ah? Pero eso es lo que produce todo este ambiente relacionado con las redes, que tenemos muchos conocidos y impresionante como ahora a través de una red gratis, podríamos uno decir en WhatsApp, teniendo una conexión Wi-Fi, puedo tener una videoconferencia con alguien en el otro extremo del planeta, con el otro hemisferio, puedo conversar con un pariente que quizás no conversaba hace años. Y que me imagino, no sé, por los que son de otros países, la hora de conversar con parientes, amigos allá en Venezuela, acá me llevan con los de Colombia, y se pueden ver y hacer ahora a través de Zoom y todo eso. Pero son redes que muchas veces en nuestro círculo más íntimo, en nuestra casa, podemos estar sentados en una mesa y cada uno chateando y no conversamos eh, entre nosotros, con nuestros padres, nuestros hijos, con nuestros hermanos. Entonces, hay muchos conocidos, pero es muy importante tener, aunque sea un buen amigo. Algunas características de una amistad duradera. Bueno, al comienzo, con el ejercicio que hicimos del abecedario, una letra, una palabra relacionada con amistad, yo creo que en cierta medida todo eso lo vimos dentro de estas, tomamos palabras que eran características de una amistad duradera. Los amigos se entienden, ¿ya? Entender al otro es ponerse en el zapato del otro, ser empáticos. Los amigos no se ofenden. Muchas veces con los más cercanos somos más abiertos y somos muchas veces más hirientes también, lamentablemente. Quizás con alguien que no tengo confianza no lo he gritar, pero un hermano, alguien más cercano, le digo nomás y le grito y después me arrepiento o lo hice mal. Pero los amigos no deberían ofenderse. Los amigos se levantan, es decir, se apoyan, ¿no es cierto? Es alguien que cuando estoy mal, todos pasamos por tiempos malos, es bueno tener un amigo que nos está al lado y nos levanta. Los amigos son leales. Los amigos se defienden. Cuando hay otro que empieza a criticarlo o empieza a hablar mal de un amigo, nosotros lo defendemos o nos defienden a nosotros. Los amigos se sacrifican por el otro. Porque siempre en una relación de amistad o relación en general hay un sacrificio por el otro. ¿Por qué? Porque quiero a la persona, porque la amo, entonces voy a hacer algo por el bien del otro. Y vemos también cómo Jesús, incluso dentro de sus distintos círculos de amistad, también tiene un buen amigo. Si alguien puede leer en Juan capítulo 19. Juan 19, 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Lee nomás. 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que no ha leído quiere leer?
el Agus, la Sofi, el Juanpi, el Joan, la Cami. ¿O alguien de los que han leído quiere volver a leer? La Ore ya está sacando el... Puedo Ahí la leerlo, vale. sí. Ya, que Juan 19, 25 al 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. ¿Ven? En ese momento tan difícil, Jesús en la cruz, él sabía lo que venía y estaba ahí ya en la cruz, pronto de morir, y está junto, primero vemos que los más cercanos estaban junto a él, ¿no es cierto? En un momento difícil vamos a estar con nuestro amigo, o nuestros amigos van a estar con nosotros, es una de las características de los buenos amigos, que estamos ahí en los momentos difíciles. Pero vemos como, bueno, estaban ahí, habían tres María, pero menciona que estaba la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, estaba obviamente viendo a su hijo ahí, me imagino llorando, desconsolada, sufriendo por la muerte de su hijo. Y al lado estaba Juan, su discípulo, que era uno de los tres más cercanos, y era el discípulo que él amaba tanto. Y era probablemente en ese sentido el más cercano, el que amaba, y por eso le dice, en el fondo, por favor, cuida a mi madre. Entonces le confía el cuidado de su madre a Juan. Es una característica que vemos entonces como él tiene a un amigo realmente en el cual puede confiar. Si vemos la otra persona que es Pedro, también uno de los cercanos de Jesús, vemos el caso contrario, que bueno, poco antes, horas antes, lo traiciona al negarlo, lo niega 3 veces, y tiene que haber sido muy duro para Jesús, o sea que su amigo, uno de los cercanos, lo traicionara. Y a veces nos pasa que personas que creemos cercanas nos pueden traicionar, pero Jesús no se quedó con eso, no se quedó con él, no guardó el rencor, sino que después restaura a Pedro, y Pedro, bueno, sabemos que es un gran apóstol y que murió por la causa de Jesús. Pero, volviendo al caso Juan, ¿cómo era? Podríamos decir el mejor, un gran amigo para Jesús. Jesús necesitó de un amigo, necesitó de tener personas cercanas que estuvieran con él. Así que cuánto más nosotros también necesitamos. Necesitamos consejos de nuestros padres, de nuestro pastor, de alguien que consideremos cercano, que podamos confiar en él, una palabra, un consejo, o necesitamos ese amigo para pasarlo bien, disfrutar, en las distintas cosas que hacemos comúnmente en la vida. No necesariamente tenemos que pensar un amigo para ir a la iglesia. O sea, para todas las cosas que hacemos en la vida, para salir y disfrutar, pasarla bien, también es bueno tener un buen amigo, ¿cierto? Entonces, resumiendo, 4 principios que vimos hoy día sobre la amistad o sobre la compañía. Primero, que vamos a ir siendo de acuerdo con quienes nos juntamos, ¿ya? Segundo, que la felicidad depende de quienes no nos juntamos, o sea, de esos que evitamos, con quienes no andamos. Tercero, que somos nosotros quienes escogemos. Y qué buen consejo, lo que decía el salmista, Salmo 119, 63, que iba a escoger amigos que sean cristianos, aquellos que obedecían la palabra de Dios y que seguían a Jesús, ¿ya? Y cuarto, que no nos preocupemos de tener tantos amigos, sino que de los que sean buenos, sean pocos pero buenos, como los que hay en este grupo hermoso de juveniles.
Hay otras iglesias que dentro de nuestro transitar ya vamos a llevar cerca de 20 años como iglesia, y hemos tenido grupos de repente más grandes, de repente más chicos, pero a lo largo de los años varias veces hay personas que se han ido a la de ustedes de la iglesia porque en otra iglesia tienen grupos más grandes o tienen otras actividades que les gustan más. Pero el tener un grupo más grande no significa que puedas tener, o el que tengas un grupo que uno diría puedo tener más amigos, no es lo que realmente importa, sino que un grupo relativamente pequeño como este puede ser mucho mejor porque podemos tener buenos amigos porque hay más unidad y más cercanía. Así que esos son los 4 consejos para principios sobre la amistad y sobre también algunas cosas relacionadas con el pololeo, que siempre también es aplicable todo estos principios de la amistad a nuestros pololeos, personas con quienes queramos después, pensemos, nos proyectemos. Bueno, más importante aún, porque los amigos a veces podemos separarnos porque nos vamos a otra ciudad, por un otro motivo nos vamos alejando, pero cuando escogemos la persona con la cual vamos a vivir toda la vida, ya obviamente es mucho más serio y más importante de no equivocarnos. Bien, pueden abrir sus micrófonos, comentarios, algo que quieran preguntar, comentar sobre estos 4 principios. ¿Son importantes los amigos? ¿Son bacanes ustedes como amigas, amigos, todos? ¿No hay comentarios? ¿Nada? ¿Todos bien? Qué bueno. Ya, ¿alguien que quiera terminar orando con una oración? ¿Un amigo, una amiga? ¿Están callados? ¿Están con micrófono? ¿Sí? Ya, entonces voy a terminar llorando. ¿Parece? Ya. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Porque encontramos todos esos consejos que marcan nuestras vidas y que necesitamos para nuestras vidas. No hay ningún aspecto de nuestras vidas, por muy humano que sea ese aspecto, que no sea abordado en tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas también a cómo debemos escoger nuestras amistades, a la importancia de alejarnos de aquello que nos contamina, de esas amistades que puedan ser tóxicas, que nos llevan por malos caminos. Gracias porque tú nos das las pautas para escoger de buena manera nuestras amistades, los futuros pololos, pololas, Señor, que tú conoces que van a tener cada uno, las relaciones que están teniendo, que vayan a tener en algún futuro, cuando también se casen probablemente. Tú conoces cada una de esas cosas, Señor, y lo pongo en tus manos para que realmente ellos siempre, cada uno, pueda ir siguiendo la guía de tu palabra para tomar buenas decisiones. Gracias porque también tú nos enseñas que siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, también te mostraste siendo buen amigo y necesitando un amigo, como en el caso de Juan, los discípulos que eran más cercanos. Pero tú también lo necesitaste y te pido que tú bendigas este grupo, lindo grupo de jóvenes, con la amistad que hay entre ellos, que realmente sea una amistad que vaya generando muchos frutos para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir, aunque sea a la distancia, pero que podemos vernos y podemos conversar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigos, amigas.
que tengan una buena semana